Caballeros, jóvenes y niños, les voy a presentar al más grande de los grandes, al invencible, al todopoderoso, aquel que venció la muerte, al gran yo soy, aquel que nació en un pesebre, pero al mismo tiempo es el dueño del mundo. De ese Dios le voy a hablar en esta mañana. Yo no sé, pero yo fuera usted me pondría sobre sus pies. Él es mi proveedor, Él es quien suple cada una de mis necesidades. Cuando yo estoy herido, Él es el que me sana. Cuando yo me he caído, es el que me levanta. Él es mi Rey, Él es mi Jesús. Ese es el Dios que yo le adoro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Iglesia, ya pueden ocupar su lugar. Ya hablé de la persona de Jesús, amén. Pero en esta mañana les voy a enseñar el poder del nombre de Jesús. Diga a la persona que tiene a su lado: el poder del nombre de Jesús. Y en esta mañana traigo una enseñanza y el Señor me llevaba ya así como 2 meses. Habla, enseña de mi poder, amén. Y bueno, cuando mi pastora me dio el privilegio, yo dije: Señor, esta es la oportunidad, amén. Y nosotros como iglesia, a veces en cada momento estamos mencionando el nombre de Jesús, ¿cierto? Y lo hacemos como si fuera un ritual, lo hacemos como si fuera una cábala, lo hacemos como si fuera un abracadabra o un ábrete sésamo, ¿cierto? Y al estudiar este tema me confrontó muchísimo. Sí, por ejemplo, un día estaban al costo. ¿Cuántos les gustan ir a mercar al costo? Estaban al costo, entonces terminé de pagar, cancelé y la cajera me dijo: ¿puedo oprimir el botón para que se gane la mitad de su compra? Y yo dije: en el nombre de Jesús. Y qué gran sorpresa cuando abrí los ojos y había una carita triste. Sí, es en serio. Y las cosas no funcionan así. ¿Cuántos hinchas del Atlético Nacional hay acá? Santo, ¿cierto? Y analice todos los hinchas del Atlético Nacional cuando esté jugando: Señor, en el nombre de Jesús. Marino Inestrosa marca 3 goles. Señor, y de ñapa hace el último de Chalaca. Y uno cree que diciendo el nombre de Jesús de esa manera van a suceder las cosas, pero no, iglesia. O para los que llegan tarde a la iglesia, salen de la casa: uy, las 9 de la mañana, apúrele, vamos. Señor, en el nombre de Jesús, todos los semáforos se ponen en verde y llegamos. No, iglesia, así no funcionan las cosas, ¿sí? ¿Cómo sería si sucedieran las cosas de esa manera? ¿Cierto? Los solteros, ¿dónde están los solteros? Levante la mano. Los hombres solteros. Camilo levantó la mano. Entonces, como Shakira está sin esposo, ¿cierto? Señor, en el nombre de Jesús, Shakira va a ser mi esposa. No. Hay muchos aspectos, hay muchas cosas que engranan para que el poder del nombre de Jesús se establezca. Amén. Y vamos a la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. Dice la palabra del Señor: haya pues en quién, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Verso 9: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Le dio un qué? Un nombre que es ¿qué? Sobre todo nombre. Este nombre está por encima de los presidentes. Este nombre está por encima de los líderes sociales. Este nombre está por encima del multimillonario.
Este nombre está por encima de todos los nombres. ¿Y para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Verso 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, en esta mañana oro por la palabra, oro por esta enseñanza, Señor, que esta enseñanza, mi amado Rey, haga mella en nuestros corazones, Señor, que caigan velos, Señor, que quiten vendas, Señor, Padre precioso, y que entre, como dice tu bendita palabra, hasta los tuétanos, Señor, y redarguya, Señor, la mente y el corazón de cada uno de nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Yo te pido que los corazones y la mente de esa mañana de la iglesia, Señor, están prestas para aprender en el nombre de Jesús. Amén y amén. El poder del nombre de Jesús. Y esta porción de la palabra nos lleva a dimensionar el poder del nombre de Jesús. Amén. Porque dice que en el nombre de Jesús, que toda lengua confiese y crea en ese nombre será salvo. Pero lo que me sorprende es en el verso 10, que dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Amén. O sea que aún de los que no creen en Jesús también se va a doblar toda rodilla. Amén. El enemigo tiene que doblarse en el nombre de Jesús. Amén. Porque en ese nombre hay poder y en ese nombre hay autoridad. Y en este pasaje, iglesia, el Señor nos da una autoridad literal. ¿Sí? No existe demonio que pueda resistirse al poder del nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Escucha, iglesia, todo demonio, toda hueste de maldad, todo gobernador de las tinieblas está sometido a los pies de Cristo. No, con ese amén sí no va a convencer nada. Tiene que decir amén en el nombre de Jesús. Porque en ese nombre se va a doblar cada enemigo que se levante en su contra. En ese nombre cae el temor. En ese nombre cae el miedo. En ese nombre se va la enfermedad. Amén. Y vemos la historia del endemoniado gadareno en el Evangelio de Marcos capítulo 5 versículo 6. Dice la palabra del Señor que cuando vio pues a Jesús de lejos, o sea, Jesús ni siquiera estaba al pie de él, ni siquiera estaba al frente de él. Dice cuando lo vio de lejos, ¿qué dice? Corrió. Jesús no corrió a él. El demonio corrió y se le arrodilló ante él. Amén. Y yo en esta mañana declaro que cada enemigo que se levante en contra de nosotros va a caer por tierra. Todo plan de las tinieblas que se levante en nuestra contra, en nuestro ministerio, en nuestra familia, no tiene poder. ¿Cuántos lo creen? Por eso su palabra dice en Efesios capítulo 1 versículo 19 y 23. Y aclaro algo en esta mañana: esta no es una prédica, esta es una enseñanza. Amén. La enseñanza requiere de muchos textos bíblicos, ¿sí? Una prédica no. Y les voy a decir, la predicación es transmitir un mensaje conmovedor que se vuelva popular. Pero la enseñanza es transmitir un mensaje que estremezca y lleve a la profundidad del conocimiento. Y el Señor nos va a llevar en esta mañana a eso, a profundizar en el conocimiento del poder del nombre de Jesús. La palabra del Señor en Efesios dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Para quiénes? ¿Y cuántos creen en esta mañana? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Sobre todo, ¿qué? Y autoridad, y poder, y señorío, y sobre todo nombre
que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Y la dio por qué, iglesia? ¿A quién? Repita esta última frase con fuerza, con fuerza. Créalo usted lo que va a leer. ¿Qué dice la última frase? ¿Y lo dio qué? Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la pastora Amanda, a los líderes nomás de Portal del Reino. Se los dio a toda la iglesia, a usted, a mí, a su vecino, al que tiene a su lado. A todos nos dio esa autoridad. Amén. Y dice en el verso 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Todo el poder de Dios, su grandeza, su poderío y su señorío, Cristo lo dio a la iglesia. Mira, iglesia, el Señor nos dio el poder. Mire, la iglesia tiene en las manos un poder tremendo. La iglesia en las manos tiene un poder sobrenatural, pero nosotros no lo sabemos aprovechar. Si nosotros pudiéramos aprovechar ese poder, nuestra vida sería diferente. No estaríamos quejándonos tanto. Amén. Están como callados en esta mañana. No estaríamos diciéndole: pastora, ore por mí. Pastora, estoy enfermo. Pastora, me pasó esto. Pastora, es que la bendición está rebelde en la casa. No, iglesia, tenemos el poder. Lo dice la palabra del Señor, que se lo dio ¿a quién? A su iglesia. Pero a veces, ¿por qué no sucede esto? Por la religiosidad. Porque a veces creemos que con solo decir en el nombre de Jesús y ya, hecho está. Pero hay varios puntos que tenemos que tener en cuenta para que este poder se active. En Marcos capítulo 1, versículo 21 al 28, miren lo que sucedió cierto día a las riberas del mar de Galilea, especialmente en la ciudad de Capernaum. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba. O sea, Jesús estaba en la sinagoga, ¿cierto? Estaba en medio de la crema innata de la religión judía. ¿Sí? Como dicen, se les metió al rancho Jesús ese día. Donde estaban todos los religiosos, estaban los sacerdotes, estaban los escribas, estaban los fariseos. ¿Sí? Y versículo 22 dice: y se admiraban ¿de qué? De su doctrina, porque les enseñaba como con quien tiene autoridad y no como los escribas. Tremendo, ¿cierto? Esta palabra me confrontó porque dice como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Sí? O sea que los escribas no tenían ninguna autoridad. Porque para los que no saben, los escribas eran los maestros de la ley de ese tiempo. Eran los maestros de la ley mosaica. Entonces ellos estaban escribiendo, y cualquier argumento ellos decían: no, espera un momento, que la ley de Moisés no dice eso. La ley de Moisés dice esto, esto y esto. Pero a pesar de ellos tener autoridad en el templo, en la sinagoga, no tenían autoridad delante de Dios. Amén. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Escuche bien, iglesia. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraban, todos estaban atónitos, todos estaban: pero ¿qué pasó acá? ¿Qué es lo que está sucediendo? De tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Sí? Oh my God, dijeron, ¿qué pasó acá?
¿sí? Nunca hayamos visto una cosa tremenda como esta. Dice, ¿qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Muy pronto se difundió su fama y por toda la provincia alrededor de Galilea, ¿sí? Y ahora se estarán preguntando si ese mismo poder y esa misma autoridad ha sido delegada sobre nosotros. ¿Usted qué cree, iglesia? Sí, Señor. En Hechos capítulo 1 versículo 8, y este texto lo recitamos mucho, lo predicamos mucho, pero mire lo que dice en el libro de Hechos. Dice, pero recibiréis ¿qué? ¿Cómo dice, iglesia? ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo cree usted que fue que llegó el Espíritu Santo a la tierra? ¿Cuándo? En el día del Pentecostés. Estaban todos reunidos en el aposento alto y la palabra del Señor dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Estamos en el 2025, ¿cierto? Hace 33 años, 2025 menos 33 años serían 1992. Hace 1992 años está el poder del Espíritu Santo en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos tenemos el poder? ¿Y cuántos tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas? Amén, ¿cierto? Y miren lo que pasó 2 capítulos más adelante, cuando subía Pedro y Juan. Dice allá en Hechos capítulo 3 versículo 6, mas Pedro dijo, esto era la historia de un enfermo que habían puesto para pedir limosna, para pedir dinero, porque esa era la costumbre. La persona cuando estaban enfermas la colocaban a las entradas de los templos, a las entradas de la ciudad para pedir dinero. O sea, Señor, mire, estoy enfermo. Bueno, sucede también ahora en día, ¿cierto? Pero le dijo a Pedro y a Juan que le dieran limosna. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. O sea, ¿cómo así que Pedro no tenía plata ni oro, pero lo que tengo te doy? Tremendo, ¿cierto? Que alguien le pida a uno, venga, deme 2,000 pesos, y uno decirle, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Pues él queda confundido, pero ¿qué me va a dar? ¿Cierto? Dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Yo pensé que esta palabra iba a tener un fuerte amén. Pero no tenía miedo, pero no tenía duda. Pero no dijo, por si acaso en el nombre de Jesús es sano. No, él dijo, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Amén. Pedro estaba lleno del poder de Dios. Pedro tenía una asignación. Y como podemos ver, este milagro vino de la autoridad que tenía Pedro y del poder del nombre de Jesús. Amén. Porque cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, Él nos da la autoridad. Amén. Y la autoridad es como, pues podemos llevarlo en esta mañana a la familia, ¿cierto? El papá, la mamá y los hijos. ¿Quién es la autoridad? Algunas van a decir la mamá. No, la autoridad es el papá, ¿cierto? El padre de familia, él es el que tiene la autoridad. ¿Sí? Así pasa con el Espíritu Santo. Él nos da y nos dota de autoridad. ¿Cuánto lo cree? Y se estará preguntando, ¿y ahora qué necesitamos para tener una auténtica autoridad del poder del nombre de Jesús? ¿Cuántos estaban preguntando? Número 1. ¿Cuántos quieren saber? Bueno, con los 4 que dijeron amén. Ser hijo de Dios. Repita conmigo, ser hijo de Dios. En cierta ocasión unos judíos fueron a echar fuera unos demonios
y mira lo que les pasó. Está en el libro de los Hechos, capítulo 19, del 13 al 15. ¿Y por qué hablamos tanto del libro de los Hechos? Porque ahí fue la manifestación y el poder del Espíritu Santo a los apóstoles, a los discípulos. La palabra del Señor dice que ellos predicaban y se convertían hasta 3,000. En otra ocasión se convirtieron 5,000. Amén, dice la palabra del Señor. Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Etseba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Perepas, no me lo cambie, por favor. ¿Qué dice? ¿De quién eran los hijos? Del jefe de los sacerdotes. O sea, eran hijos del apóstol de los apóstoles. Eran hijos de la máxima autoridad. ¿Sí? ¿Y qué dice después? Verso 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, y vosotros, y vosotros. Mira, se les cayó el argumento a ellos en esa mañana. ¿Y vosotros quién sois? Ahí sí como Condorito, ¿cierto? Plop. ¿Con qué argumento le iban a responder si no creían en el poder del nombre de Jesús? Por eso la palabra dice: y en el nombre de Jesús, en el poder del nombre de Jesús. Amén. Entonces necesitamos ser, ¿qué? Número 1, hijos de Dios. Iglesia, debemos ser auténticos hijos de Dios para poder tener la autoridad que Dios le ha dado a sus hijos. ¿Y acaso ustedes quiénes son?, les preguntó el espíritu inmundo. Y yo respondo a esa pregunta en esta mañana por todos nosotros, iglesia. Somos una iglesia lavada por la sangre del Cordero inmolado. Somos una iglesia que vive en santidad. Somos una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Una iglesia que se levanta fuerte en la alabanza y en la adoración, restaurando familias en el poder sanador y liberador del nombre de Jesús. Yo le estaría dando un aplauso en esta mañana a la misión y a la visión de la iglesia. Porque esa es la visión y la misión de la iglesia. Amén. Iglesia, no podemos tener autoridad en Dios si estamos separados de Él. Amén. Número 2, poder. Power. En el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 20, la palabra del Señor dice: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado, ¿qué? A vosotros. Miren acá, iglesia. La autoridad es el nombre de Jesús, pero el poder es la manifestación del Espíritu Santo. Amén. Les voy a explicar de esta manera. Llega un policía, ¿cierto? Bueno, un buen policía, los que tienen placa, ¿no? Porque ahora se disfrazan de policías y no tienen placa y hacen retenes y roban a la gente, ¿cierto? Pero
Un buen policía o un policía de verdad tiene una placa, ¿cierto?, que dice Policía Nacional. Él es la autoridad. ¿Sí? Él es la autoridad porque tiene una placa, lo distingue de que él tiene autoridad sobre toda la nación, sobre todo el país. Esa es la autoridad. Y el poder es la pistola. ¿Sí? Por eso cuando van a capturar a alguien, le presentan la placa y la pistola dice, ¿cómo es que dicen? Quieto, bótese al suelo o está detenido, ¿cierto? Pues usted ¿qué hace? Usted levanta las manos y tiene que botarse al suelo o arrodillarse. Si no están estos dos, no hay un poder sobrenatural. Tiene que haber autoridad y tiene que haber el poder del Espíritu Santo. Amén. En pocas palabras, así pasa lo mismo con la enfermedad. Cuando tenemos el poder del nombre de Jesús y al mismo tiempo tenemos la unción de su Santo Espíritu, automáticamente el dedo de Jehová echa fuera la enfermedad. El dedo de Jehová automáticamente echa fuera al demonio. El dedo de Jehová automáticamente echa fuera la adicción. Amén. Entonces nosotros, ¿cómo es posible que nosotros pensábamos, cierto, de que con solo decir Jesús ya está? No, iglesia, el hecho no es solamente decir Jesús, a toda hora Jesús, ¿sí? Jesús, Santo Dios, ¿sí? Porque ¿qué estamos diciendo? Jesús, Jesús. El diablo va a pensar que está estornudando, Jesús, Jesús. No, iglesia. Primero hay que ¿qué? Ser hijos de Dios. Segundo, tiene que haber poder. Y tercero, ¿cuántos quieren saber? ¿Cuántos quieren saber el tercero? El tercero dice creer. Esta es la tercera cosa que debemos tener para ejercer una auténtica autoridad en el nombre de Jesús, y es creer. En el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 16, dice la palabra del Señor: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Amén. O sea que hay que creer. Pero este creer y esta fe tiene varias dimensiones. Bueno, eso cuando mi pastora me dé el privilegio les voy a enseñar sobre eso. Porque está la fe que nosotros creemos, está la fe de los amigos. ¿Recuerdan al paralítico que dañaron el techo? Fue por la fe de ellos. Dijo Jesús, es por la fe de ellos. Amén. Tenemos que creer, tenemos que tener certeza que cuando nosotros abrimos la boca y vamos a lanzar una palabra, estamos creyendo de que va a suceder. Amén. Porque no es solamente decir en el nombre de Jesús, tenemos que creer, ¿sí? Y se preguntará por qué casi todo estamos hablando del libro de los Hechos. Es por eso, porque en el libro de los Hechos se manifiesta el poder, la grandeza del poder sobrenatural del Espíritu Santo. Amén. Por eso los apóstoles caminaban en fe. Los apóstoles iban y no les tenía miedo. Cuando eran llevados al concilio, los mismos escribas, los mismos fariseos le decían: no vuelvan a predicar, no vuelvan a enseñar en ese nombre. Y ellos decían: no, seguiremos predicando en su nombre, porque creemos que así como Él murió y resucitó, nosotros resucitaremos un día. ¿Cuántos lo creen? En Santiago capítulo 5, versículo 14 al 16, dice la palabra del Señor: ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Llame qué? A los ancianos. Esto no es al que tenga barba ni a los más que llevan más años en la iglesia. No, aquí está hablando de sabiduría.
La palabra cuando habla de anciano es de sabiduría, de ser sabios. Amén. Dice, de la iglesia, y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. O sea que podemos orar en el nombre de Jesús, pero si no tenemos fe, el enfermo se va a morir. Cuenta la historia de un misionero que estableció una iglesia en Nigeria. Y él nació en Estados Unidos y ya lleva muchos años en Nigeria, y dijo: no, yo me regreso para mi país. Y él se regresó para Estados Unidos y allí estableció una iglesia. Y allá en Nigeria le colocaban, según lo que estudié, cuando eran esas campañas les traían hasta 15, 17 muertos. De esos se levantaban 12. Personas que iban en sillas de ruedas recibían la sanidad. Los ciegos veían. Y cuando él llegó y estableció esta iglesia en Estados Unidos, mejor dicho, no se alivió ni un pollito con gripa. Él oraba y los milagros no sucedían. Y un día le dijo al Señor: Señor, ¿pero por qué sucede esto? Y el Señor le dijo: es que yo no te he mandado para acá. Yo no le dije que se viniera para Estados Unidos. Su asignación está allá en el África. Y le tocó devolverse. Y él oraba con fe, claro, pero los milagros, esta oración era respaldada por el Espíritu Santo, porque él no lo quería ahí, lo quería donde los milagros eran más fuertes y donde la gente estaba más necesitada. Amén. En el número 4 es asignación o llamado. ¿Cuál es la número 1, iglesia? Ser hijos de Dios. La segunda, poder. La tercera y la cuarta, asignación o llamado. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Yo creo que esta, por hecho, desde Portal Kids la estamos leyendo, ¿cierto? Los niños desde la escuela ya le están enseñando esta gran historia. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y acá vemos que David tenía una asignación, ¿cierto? David fue ungido cuando era muy joven, pero aún no era el llamado de él. Vemos que después de que fue ungido, el papá lo tenía por allá cuidando las ovejas, el rebaño que tenían, mientras los hermanos sí estaban combatiendo. Pero cuando él llega, aún los hermanos lo menospreciaban, ¿sí? Los hermanos decían: no, váyase de acá, ¿usted qué va a hacer? Usted tan pequeñito. Pero él estaba firme en la asignación. Y más cuando escuchó de que qué beneficios tenía aquel que derrotara a este gigante. Y yo me imagino que David no pensó en la hija del rey, no pensó en las riquezas del rey, no. Él lo que pensó fue que dijo que la familia de él no volverían a pagar impuestos. Me imagino, ¿no? O sea, leyendo, estudiando esta palabra, llego a la conclusión de que lo que motivó a David a hacer esto era que su familia nunca más volvería a pagar impuestos. Amén. Iglesia, cuando tenemos un llamado, cuando tenemos una asignación, el Señor nos va a respaldar. Y yo sé que a muchos el Señor les ha hecho un llamado, ¿cierto? A muchos el Señor les ha dado una asignación. ¿Por qué se quedan callados? Porque dejaron la asignación a un lado, ¿cierto? Porque lo que el Señor nos pidió lo dejamos a un lado. Pero iglesia, esto es de humano cometer errores. Esto es de humano a veces nosotros dejar una asignación a un lado porque creemos de que no estamos capacitados o no estamos calificados
para eso, ¿cierto? O a veces de pronto decimos, no, es que el Señor de pronto me va a dejar caer en vergüenza, ¿cierto? Pero no, cuando el Señor nos hace un llamado, cuando el Señor nos da una asignación, Él nos va a respaldar. Amén. Iglesia, no podemos hacer lo que Dios no nos ha mandado. Porque si vamos y hacemos algo que el Señor no nos ha enviado, nos ha mandado, no tenemos el respaldo de Él. Amén. Por eso muchas veces hermanos de la iglesia nos dicen, a mi esposa o a veces me dicen a mí, pastor, yo quiero que vaya a la casa y ore por mí, yo quiero que vaya a la casa, mire que está pasando esto y esto. Y a veces vamos al Señor y el Señor no nos autoriza. Porque a veces quieren que ellos mismos arreglen sus problemas allá en la casa directamente con Dios. Porque tienen una asignación, porque tienen un llamado, porque el Señor ha colocado dones, porque el Señor ha colocado talentos en sus vidas. ¿Cuántos lo creen? Y ya para terminar, iglesia, debemos trabajar en estos 4 puntos para poder ser verdaderos instrumentos en las manos de Dios. Amén. Y vemos algo importante en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7 hasta el 11. Dice la palabra del Señor: pero al pastor Pablo les es dada la manifestación del Espíritu. ¿No? Dice, pero a cada uno. O sea, a cada uno, perdón que lo señale, a cada uno les es dada la manifestación ¿de qué? Del Espíritu para provecho. ¿Sí? En otras palabras dice, para beneficio. Porque a este es dada por el Espíritu palabra ¿de qué? De sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace ¿quién? Uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Tremendo, ¿cierto? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, no como nosotros queremos. Por eso a veces nos equivocamos, porque queremos hacer las cosas a nuestro acomodo o a nuestra conveniencia, ¿cierto? Pero es como el Espíritu Santo quiera. Amén. Y en Marcos capítulo 16, versículo 17 al 18, dice la palabra del Señor: y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Versículo 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Todas estas señales seguirán a aquellos que creen en su nombre. Todas estas señales es para los que creen en el poder del nombre de Jesús. Amén. Y vemos, iglesia, acá que la palabra del Señor en esta mañana nos ha enseñado tantas cosas, ¿cierto? Y ya no vamos a estar diciendo hasta ahora en el nombre de Jesús. Sí, yo me sentí muy confrontado, porque a veces tenemos esa costumbre, ¿sí? Pero hay señales, hay prodigios, hay manifestaciones del poder sobrenatural de Dios que están
dispuestas para nuestras vidas, porque nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Nosotros somos herramientas en sus manos. Amén. Póngase sobre sus pies en esta mañana. Mira, iglesia, Jesús hasta los 30 años trabajó como carpintero. Hasta los 30 años trabajó como carpintero. Y cuando estaba joven, cuando se perdía de la casa, su mamá ya sabía dónde estaba, ¿cierto? Estaba en el templo, estaba acodeándose, estaba aprendiendo. Y notan que en ningún momento de la palabra, cuando él estaba joven, los demonios se manifestaban. No lo menciona. Solo fue cuando fue lleno del Espíritu Santo. Aquel endemoniado ganareno no esperó que Jesús llegara, porque sintió el poder, sintió la unción. Iglesia, en esta mañana yo les digo, así va a ser el problema en su vida, así va a ser la enfermedad en su vida. Cuando hay una situación difícil, tiene el poder del nombre de Jesús. Hermano Germán, muchos años sufriendo, pero para la gloria de Dios hoy lo tenemos sano en el nombre de Jesús, por el poder del nombre de Jesús. Claro, la enfermedad puede venir. Hay pastores que mueren de cáncer, hay pastores que mueren en accidentes de tránsito, y cuando salieron de su casa, Señor, envía ángeles que nos guarden, que nos protejan. Pero no podemos ir en contra de la voluntad de Dios. No podemos cuestionar a Dios de lo que sucede a nuestras vidas, porque la palabra del Señor nos enseña de que todas las cosas nos ayudan para bien, sea mala, sea buena, sea medio buena, sea re mala. Todas las cosas para los que aman a Dios les ayudan o nos ayudan para bien. De cada tribulación, de cada desierto, de cada angustia, de cada problema, queda una enseñanza, queda la experiencia, ¿cierto? Eso es como cuando, pues mi oficio es carpintero, ¿cierto? Y cuando corto mal una pieza voy a mirar, es que tracé mal. Entonces ya me queda la experiencia de que tengo que rectificar de nuevo la medida. Amén. Cierra sus ojos en esta mañana. Oh Señor, te damos las gracias. Tú eres grande, maravilloso, poderoso eres tú, mi Señor. Gracias porque en esta mañana, Señor, hemos podido compartir esta enseñanza, Señor, este mensaje. Y sabemos, Señor, de que nuestros pensamientos, nuestra manera, Señor, de ver y de dimensionar el poder de tu santo nombre, Señor, ha sido transformada, ha sido cambiada, Señor. Que nos has dado pautas en esta mañana, Señor, para poder ser asertivos, Señor, para ser contundentes, Señor, y poder declarar el poder del nombre de Jesús. Señor, sabemos que en ese nombre se doblará toda rodilla, Señor. Sabemos que en ese nombre, Señor, hay un poder sobrenatural, Señor, y que está presto, Señor, está a las manos de la iglesia, Señor. Y sabemos que en esta mañana, Señor, nuestras vidas son transformadas. Señor, que seremos instrumentos en las manos tuyas, que volveremos a tomar la asignación, que volveremos a tomar el llamado, Señor, que nos has hecho,
y que de pronto por el trabajo, por el tiempo, por la familia, Señor, lo hemos dejado a un lado. Pero en esta mañana, Señor, queremos decirte: aquí estamos, Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, yo oro en esta mañana por aquellos que han dejado, Señor, la asignación, por aquellos que han dejado el llamado a un lado, Señor, y oro por ellos, Señor. Y quiero hacerlo de manera especial, si vienen acá al altar. ¿Cortamos? ¿Corté la transmisión? Oh Espíritu Santo, toca el corazón en esta mañana en la iglesia. Oh Señor, en esta mañana, Señor, queremos tener un nuevo comienzo, Señor.